Más de lo que intentamos realizar en la Casa de Ceuta. Estoy bastante satisfecho porque tenemos quórum, todas las sillas abiertas, creo, ¿no? No, yo no quedo. Vamos a presentar un libro que, bueno, cuando cayó en mis manos, digo, otro libro de los que nos manda la ciudad autónoma. Y lo leí. Y ahora vamos a explicar un poquitito sobre el tema. ¿Quién es esta persona que tenemos aquí a mi lado? Pues es un ceutí que nació allí, creo que por el Gallo, ¿no? Más o menos. Y bueno, al lado de Julio y yo, porque aquí estuvimos hablando precisamente de muchas cositas de Ceuta con él. Es periodista del mundo. De alguna manera es como el viaje que yo mismo y muchos de vosotros antes que yo hemos tenido que emprender para alcanzar nuestros objetivos en la vida. Un viaje lleno de vicisitudes, que te mantienen lejos de la familia, pero que te hace madurar y te hace encontrarte a ti mismo. El viaje de Simón Salvatierra comienza en Madrid, le lleva a París, a San Petersburgo, y luego a Burgos, una pequeña población de Burgos que se llama Valdealme, y finalmente a Ceuta, nuestra ciudad. Es una novela de acción, de aventuras, también tiene una parte histórica, es un poco un cóctel, lo confieso. Pero he tratado de aunar dos de mis pasiones en la literatura, que era la novela de acción y la novela de histórica. La literatura, de hecho, no son compartimentos estancos. No se puede hacer una novela que sea solo de amor, o que sea solo de aventura, o que sea solo de cualquier otra cosa. Es una paella en la que se echa un poco de todo, ¿no? Y yo pues, opté por utilizar esto. Lo más importante no es a qué género pertenece una novela, sino que al lector no se le caiga de las manos, que como decía Rafael, se la lea uno, se la beba uno en 48 horas. Y yo he pretendido en todo momento que eso ocurra y espero haberlo conseguido. Muchas gracias a todos. Bueno, lo que quiero también, que se me había pasado antes, es que el libro empezó por primera edición, a nosotros nos llegó al mes de haber salido la primera, la segunda edición, y cuando he abierto pues ya va la tercera edición, o sea que el libro no tendrá que ser muy malo cuando ya van por 3 ediciones, ¿no? Si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta... Explícale un poco el tema de lo de Bin Laden. Es verdad que sí, me había pasado a mí. Esta es mi primera novela, yo soy novel y es muy difícil comenzar, como sabrán, en el mundo de la literatura. Empecé con una pequeña editorial que me aceptó el libro y bueno, pues la novela empezó un poquito así a marcha forzada, no se vendía demasiado porque es normal, no soy conocido, pero me tocó la lotería. Porque la novela Bin Laden desaparecía y un mes después de que la novela se publicara, un 2 de mayo de este año, fiesta en Madrid, yo me desperté, me levanté tarde, fui a ver los informativos a las 9 de la mañana y vi a Barack Obama anunciando la muerte de Bin Laden. Claro, eso fue una alegría para casi toda la humanidad, pero para mí fue doble alegría. Acababa de vaticinar la muerte de uno de los terroristas más importantes del mundo. Evidentemente soy periodista y inmediatamente me senté ante el ordenador, escribí una nota de prensa, la mandé a todos los medios. Ese día en el periódico que a nivel nacional, la primera noticia del día, por supuesto, la muerte de Bin Laden, la segunda, el manuscrito de Avicena. Más de 700 personas entraron en unas cuantas horas a ver la página. A partir de ahí he sido contraportada del periódico ABC a nivel nacional, el periódico Levante, mañana sale en el periódico de Cataluña, por cierto. Bueno, muchos medios, y eso yo creo que ha sido la bomba que ha permitido que la novela, la promoción ha sido bestial hasta ahora, pero yo creo que después de todo eso está bien para que el libro se venda y no lo voy a esconder, por supuesto lo he aprovechado, pero yo creo que lo más interesante para mí a medio y largo plazo es que la novela gusta a quien la lee, se entretiene, se divierte. No es una novela para pensar, solo para divertirse. Y hoy en día, con tantas crisis, yo creo que nos hace falta. ¿Hay alguien más? Sí, una pregunta. La novela que... No, yo la he leído y está muy bien, sobre todo el final. Sí. Sobre todo el final. ¿En el tiempo Está muy bien, ¿no? una serie de personas? No. ¿O es No, en realidad son 2 novelas, es un puzzle. Es una novela en 2011, cuando
Simón Salvatierra, el médico, descubre que su esposa estaba investigando, su esposa es científica, y estaba investigando en San Petersburgo un manuscrito escrito por Avicena hace 1000 años, que supuestamente contiene un gran poder. Entonces él, cuando descubre que Al-Qaeda la ha secuestrado, tiene que buscarla. Al-Qaeda le pide que encuentre el original de ese manuscrito para intercambiarlo por su vida, y esa es la trama por la que transcurre la novela, en la que aparecen espías, hay terroristas, y se va moviendo la historia. Y paralelamente voy metiendo algunos capítulos históricos cuando Avicena, por eso, además de porque sale Ceuta, yo creo que os gustará a los que habéis vivido en el norte de África muchísimo, porque hay un par de capítulos en Persia, en el siglo XI. Entonces todo el sabor árabe que hemos vivido, hemos mamado desde pequeño, yo creo que por lo menos he intentado reflejarlo, ¿no? en sus páginas. De hecho, gente que no conoce pues esta parte de nuestro mundo, pues le ha gustado mucho todo lo que es pues las mezquitas y todo esa época, además mucho más sensual, más bonita, ¿no? Entonces yo quería hacer eso porque cuando hay, por ejemplo, no sé si habéis visto Indiana Jones y En busca del arca, bueno, la siguiente creo que era, o la última cruzada creo que era. Cuando encuentra el Santo Grial, se encuentra con un monje, uno de los monjes que había estado guardando el Santo Grial durante muchísimos años, durante centenares de años. Y a mí me parecía curioso, o sea, está muy bien, la película muy chula y Harrison Ford impresionante, pero ¿qué pasó durante todos esos años? ¿Cómo llegó el Santo Grial allí? A mí siempre me ha gustado mucho la historia, entonces quise jugar un poco, a ver, vamos a llegar a este punto, pero que es encontrar el manuscrito, o al menos intentarlo, pero vamos a contar también la historia, vamos a hacer el manuscrito también un poco protagonista, no solo al héroe, ¿no? Y por eso pues aparece Persia, como decía, aparece las Cruzadas, Jerusalén, cuando vuelve a aparecer el manuscrito, y luego Burgos en el siglo XIX, un capítulo precioso en el monasterio de Silos, muy al estilo de El nombre de la rosa, con muchas inquietudes, ¿no? Es una mezcla, por eso decía que es un poco cóctel. Perdón. Te quería preguntar, cuando leemos los libros, te dicen al final pues, que ha consultado la biblioteca, el libro tal y tal cual, ¿no? En este no. Te quería preguntar si has tenido que ir a algún sitio... Documentarme. Bueno, sí. La verdad que cuando empecé no tenía ni idea de que iba a hacer este libro, o sea, empecé y lo hice al revés un poco como estoy haciendo ahora mi segunda novela o como hacen otros escritores. Bueno, eso lo hablamos ahora. Empecé a escribir y conforme iba escribiendo, de repente llegaba un punto en el que decía, aquí tengo que aprender algo para poder incluirlo en la novela. Y entonces viajé al pueblo que aparece en la novela, donde se supone que, bueno, forma parte importante de la novela. A San Petersburgo ya había ido, entonces aproveché el viaje, aproveché mis recuerdos de ese viaje y del Hermitage, que es la pinacoteca más importante del mundo, y lo utilicé para la novela. Básicamente a casi todos los sitios en los que aparecen en la novela había ido, pero además el gran viaje no está en los viajes, está en los libros. Entonces yo he leído muchísimo durante mi vida y para este libro también leí mucho, compré muchos libros, investigué también en internet es una herramienta estupenda. Y todo eso me valió para conseguir hasta las plantas que aparecen en la gran biblioteca de Bujará, que tiene un jardín precioso, que además os lo aconsejo que os quedéis un ratito en ese jardín. Hasta las plantas son autóctonas de verdad de esa zona, porque me preocupé por ir a una enciclopedia y buscar plantas, árboles autóctonos de la zona, porque claro, no se entendería que en Persia en el siglo XI hubiera una palmera que fuese de Canarias, por ejemplo, no sé. Entonces he procurado que haya mucha verosimilitud, pero sin cargar la información. Un periodista de Interview dijo, está la información, pero lo más importante es que la historia está por encima. No hay un historiador que ha escrito y que se pone a contar. Escúchame, ¿y se le has dedicado a alguien este libro en especial? Porque todos al final dicen... A mi padre que falleció en octubre del año pasado. Un ciutil, un caballá. ¿Llevó mucho tiempo el llevar la novela adelante? Ahora es que ya que me lo has mencionado, me apetecería hacer un pequeño homenaje a mi padre, ya que estamos aquí, ¿no? Esta es, Claro.
Mi padre, como vosotros, era caballa, pero era igual que vosotros, una persona normal, no fue político, no fue ninguna personalidad de Ceuta que luego quede en los libros, como los libros que recibe Rafael y que tanto lee. No, él fue una persona normal. Lo único que hizo algo que, como ha hecho Rafael y que a él me recuerda mucho a mi padre, que es, llevó adelante muchas iniciativas vecinales, ayudó a la gente, ¿no? Él fue presidente de la Asociación de Vecinos de la barriada Príncipe Felipe, donde yo vivía, estuvo en el movimiento vecinal, en la petanca, en todo lo que había algo que hacer, él arrimaba el hombro, como Rafael bien me recordaba, sin ganar un duro, porque aquí todos sabemos que no se gana un duro, se hace por el bien de la comunidad, y mi padre fue una buena persona que hizo eso, ¿no? Y bueno, pues, un homenaje a mi padre, pero también a las buenas personas que consiguen que este tipo de organizaciones salgan adelante con mucho esfuerzo, yo lo sé, he formado parte del movimiento vecinal, y al final una casa de Ceuta es un barrio más de Ceuta, aunque esté lejos, y conozco entonces cómo funciona. Aprovecho también para darle las gracias a Rafael. Y ahora vamos a lo tuyo. La novela me llevó un año de trabajo. Cuando la acabé, pues la mandé a varias editoriales. La verdad es que fui muy ambicioso y la mandé a las principales editoriales de España. Alguna, siempre se manda la sinopsis, no manda la novela completa, y alguna pues debió encontrar alguna historia interesante en la sinopsis y me pidió la novela completa. Otras ni me contestaron. Al final nadie me lo publicó, no debió estar bien o no debió interesar. Entonces, o no lo leyeron, quizás, no sé. Yo lo que hice fue guardarlo en un cajón y hice una cosa que me enseñó Avicena. Me volví a poner a formarme, me volví a poner a trabajar. Entonces conocí la Escuela de Escritura del Ateneo de Barcelona, que vivo en Madrid, curso aquí por internet un curso de novela que dura 3 años. Y entonces empecé el primer curso y aprendí muchísimo, me enseñaron un montón. Y cuando terminé ese primer año, pues todo lo que había aprendido lo trasladé al libro. En ese proceso se cayeron del libro como 100 páginas. Algunas me las cargué directamente, otras las cambié, añadí cosas y nació una novela mucho mejor. Vista después, pues sonó la campana y es el ejemplo de esto, no es mi esfuerzo, es el conocimiento. Es muy importante. Avicena, con 17 años, ya era maestro en la Madraza, en la universidad, era médico, era un sabio, un superdotado de la época que sabía de todo. Y él podía haberse sentado a ver venir el dinero. Sí, porque claro, si uno ya sabe de todo, pues se empieza a aconsejar a los emires, hoy en día serían los poderes, y lo único que tiene que hacer es sentarse a ver venir el dinero. Él no. Él siguió trabajando, siguió aprendiendo durante toda su vida, siguió aprendiendo hasta que se murió y no se dejó pues dominar por los que querían esclavizar su ciencia. El conocimiento es lo más importante. Es que ya está preparando otra novela y según lo que hemos planteado, ¿verdad, Julio? Tiene que estar también para la serie, porque también tiene un tema bastante interesante. Sí, la verdad es que mi mujer dice que no hable de esto, pero bueno, la verdad es que esta novela, mi personaje principal es un periodista del país, Antonio Escobar. No sé si aquí lo conocéis mucho, deberíais por lo menos, al general Antonio Escobar, ceutí. Aquí en Cataluña se debería conocer mucho, por lo menos, no sé si se conoce mucho. Es un personaje que a mí me fascinó cuando descubrí su historia, no solo porque era caballa, sino porque era un hombre honesto, ¿no? Cuando no sé si lo sabéis, lo conocéis todos, me imagino que sí, cuando en la guerra civil él era católico, profundamente conservador, y lo fácil que era que cuando el bando rebelde se armó en armas, se levantó en armas, pues lo fácil hubiera sido ponerse del lado de los suyos. Pero sin embargo él fue honesto, él había jurado lealtad a una constitución y a un gobierno y defendió a la república. Eso, independientemente de tus principios, eso dice mucho de ti. O sea, él creía en una cosa pero hizo lo contrario. Y entonces pues decidí que mi personaje se iba a llamar en homenaje a él también Antonio Escobar, Tony, para modernizarlo un poco, porque mi personaje es igual que él.
pero al revés. Mi personaje es progresista, militó en el PC, un periodista comprometido en una época de la transición, y de repente, casi ya siendo bastante mayor y un poco desengañado de la vida y de las izquierdas y las derechas y todo, se encuentra con la historia de su vida. Franco está siendo enjuiciado, pero alguien le filtra que hay una documentación que podría demostrar que Franco durante una serie de años no gobernó, sino que la Falange y una serie de poderes fácticos lo utilizaron como marioneta. Él está en una disyuntiva. Soy de izquierda, este señor es una bestia negra para los de izquierda, ¿cómo voy a defenderlo? Entonces, imaginad el problema interno que tiene, pero además se enfrenta a su alrededor. La gente de su alrededor, evidentemente, si él es de izquierda, él se junta con gente de izquierda, con lo cual se enfrenta también a sus amigos y sus compañeros. Y entonces, y en todo ese momento de enfrentamientos, tiene que realizar la búsqueda de esos documentos. Hay una trama y hay algún tipo de atentado, bueno, una serie de circunstancias, un poco de aventuras, pero lo más importante es que el personaje al final decide ser honesto, como lo fue también Antonio Alcántara. Nosotros tuvimos una charla, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Aquí en julio, Rafa y yo estuvimos en la Plaza del Rey, en un coloquio que hubo allí de este señor. Estuvo bastante bien. Ahora va a ser un año. Ahora va a ser un año. De hecho, hoy ha publicado en el Facebook La Verdad de Ceuta, creo que es un periódico nuevo de allí, que un artículo de Paco Sánchez Montoya, que lo conocéis todos, un gran historiador y una mejor persona todavía, que bueno, pidiendo un homenaje a este señor que se lo merece todavía y se lo debemos todos, ¿no? Y desde aquí, lo poco que yo pueda contribuir, pues también apuesto por ese homenaje. Sí, pues allí en aquellas charlas dejaron muy bien a ese señor, ¿eh? Pabellón. Es que lo merecía. No, yo más que porque estaba en un lado o en otro, soy independiente, hubo gente que estuvo en un lado o en otro. Yo creo que el gran valor de este señor es que supo superar sus propios principios, sus propias creencias, para hacer lo que consideraba que era justo. Había un gobierno legitimado por unas elecciones, unas votaciones, y este señor pasó por encima de esos principios, de esas creencias, para hacer lo que era justo, aunque luego le fusilaron y todo, y incluso sus amigos intentaron salvarlo, y fue tan honesto que dijo, no, yo lo que he hecho está bien, y volvió a Barcelona por voluntad propia, sabiendo que lo iban a justiciar, y dijo, no, pues si yo no he hecho nada malo, yo he defendido la legalidad vigente. Luego evidentemente pues lo fusilaron. Este hombre, perdona, Sí. Hay un libro que es La guerra de Gémena Escobar, premio Planeta, no recuerdo el año. Bueno, la hija de este hombre era monja. 2 hijos de este hombre lucharon en el bando de Franco y otro luchó en el bando republicano. A uno lo mataron. Bueno, de hecho, la hija, monja, además. Ese es otro de los libros que deberíamos de leer todos, porque también es un libro que se lee, es más pequeñito que este, ese se lee en 12 horas. En 12 horas y te lleva también, y habla de gente, además es un libro además católico, apostólico y romano es general Escobar. Iba a comulgar, durante la guerra comulgaba todos los días. Estaba en el frente, y lo que ha dicho aquí Teodoro, cuando le ofrecieron, no me acuerdo del mismo general, en la parte, digamos, del frente de Extremadura, que era de Murcia, a Portugal. O sea, los mismos generales de Franco le ofrecieron que se fuera, y él dijo que no, que se quedaba con sus soldados. Y no sigo porque se no voy a contar libros. A ver, los que nos gusta un poquitín la historia nos vamos a... Pues bueno, ¿hay alguna palabrita más? ¿Alguna preguntita más? Pues entonces, daros las gracias a todos, a Julio como presidente de la Federación, a Luis, que está por aquí también, representación de casas regionales, a los consejeros del distrito, no los nombro a todos porque tengo medio distrito aquí representante, a José María, a Carretero. Bueno, ahora Margarita, en el nombre del distrito de San Martín, nos va a decir unas palabras, me ha dicho que trae unas palabras de parte del regidor para que no ha podido estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Os traigo un saludo de parte del alcalde Xavier Trias y del regidor del distrito Eduard Freixedas. Traigo el papel porque quiero leer unas palabras que no son mías, por eso estas las voy a leer y a ver si somos capaces de saber de quién son. Por fin estoy aquí. He recorrido 2000 kilómetros y 4 ciudades en mi promoción y por fin regreso a casa. Sé que lo habitual no es ser profeta en tu tierra, pero ahora mismo con todos vosotros aquí, con vuestras palabras de aliento que me las habéis ofrecido y mucho, yo no puedo estar más en desacuerdo con esta frase. Desde que comenzó este periplo de promoción del manuscrito de Avicena, he sentido el calor de la gente de Ceuta apoyándome desde lejos. Esta frase, las dijo aquí Ezequiel, yo hoy le digo que aquí, en Barcelona, en esta Barcelona acogedora, y en esta casa de Ceuta, que lo es y mucho, todo el que viene aquí siente un especial cariño por su gente, pues también podemos decir que te sientes en casa. Yo este libro no he tenido la suerte como vosotros de leerlo, pero sí que lo he ojeado y bueno, lo que decía un poco Rafa, no es un libro que te engancha, es la frase que usamos cuando coges un libro y empiezas a pasar páginas y ese día ni haces cena, ni pones lavadoras, ni vas a trabajar sí, pero poco, porque es con el libro, exacto. Entonces, y además con lo que tú nos has explicado hoy aquí, seguro que lo vamos a leer y nos va a entusiasmar. Es un libro que, como tú decías, mezcla épocas, mezcla varios temas, aventuras, acción, terrorismo también. Bueno, yo lo que te voy a desear, y esto te lo voy a decir en catalán porque sé que también tienes tratos aquí en Catalunya, et desitgem, de veritat, que tan professionalment com a persona doncs tingués molts èxits. Moltes gràcies. Ahora, si está preparado, tomaremos pues